Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de hoy en el que proporcionaremos algunos consejos para una estrategia exitosa de pentesting. Gracias por unirse a nosotros. Esperaremos un par de minutos antes de empezar para dar tiempo a la gente a la que se una. Bueno, bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría comentar que todo el mundo estará muteado durante la sesión. Si tienen alguna pregunta, accedan al apartado de preguntas de la plataforma y contestaremos a todas las posibles al final de la sesión. Bueno, una vez terminada, enviaremos la grabación a las direcciones de correo proporcionadas. Y ya, sin más preámbulo, pues comenzamos con la sesión de hoy. Me presento, mi nombre es Pablo Zurro, trabajo de Product Manager de ciberseguridad en Core Security, que es una de las ramas de Help Systems, encargada de la parte de protección de infraestructura, en la que hay pues, varios productos relacionados con la seguridad proactiva. Tenemos varios escáneres de vulnerabilidades, como son Digital Defense y Beyond Security. Tenemos el producto en el que nos da pie al webinar de hoy, que es Core Impact. Y luego está también un producto que es muy bien conocido en el mundo de la ciberseguridad y, y que proporciona técnicas de simulación de comportamientos de adversarios y es una plataforma que ayuda en el red teaming, que es Cobalt Strike y también forma parte de la suite. Entonces, bueno, yo me encargo de estos productos y de evolucionarlos, de recoger las opiniones de clientes, de mejorarlos y de trabajar con ellos para que solucionen los problemas que se presentan en este ámbito. Nuestra agenda para hoy es la siguiente. Explicaremos qué es un pentest, cuál es la historia del pentesting, cuáles son los beneficios de ejecutar un programa de pentesting, cómo se define el alcance de un pentest, cuáles son sus etapas, cuáles son los pasos para incorporar el pentesting en una organización y luego pasaremos al apartado de preguntas y respuestas donde bueno, pues contestaremos todas las dudas que podáis tener relacionadas con este tema. Y ¿cuáles son los principales desafíos de ciberseguridad que enfrentan las organizaciones, las empresas? Pues todos conocemos, o muchos de nosotros vivimos en este mundo y conocemos los grandes desafíos de los profesionales de la seguridad en los entornos actuales. Existe un gran aumento de las vulnerabilidades y los vectores de ataque, como bueno, en 2020 hubo 17.000 vulnerabilidades, en 2021 casi llevamos todas estas en lo que va de año, o sea, es un número que está creciendo y estamos viendo un ataque de ransomware cada 11 segundos. Las vulnerabilidades y las amenazas bueno, que se publican son cada vez más complejas y más difíciles de seguir y localizar en el cada vez más cambiante entorno corporativo. También hay una gran demanda no cubierta de profesionales de seguridad que nos llevará más de una década a cubrir y los departamentos de seguridad tienen más trabajo del que pueden absorber. Lo que se está viendo es que bueno, las principales vías de entrada a la red corporativa son las aplicaciones web, los datos públicos que se publican después de una brecha de seguridad, los controles de acceso dentro de las empresas y luego yo añadiría también los empleados. Un gran número de los ataques empiezan con un empleado despistado que hace clic donde no debía y ya tienes al atacante dentro. Además, todo este tema del COVID, la pandemia en el último año y medio, prácticamente 2 años, todo esto ha complejizado las redes, incluso más de lo que estaban con miles de empleados trabajando desde casa, incluso algunos desde sus propios dispositivos. Entonces, esto hace que sea muy complejo para las empresas el gestionar la seguridad, gestionar los accesos y evitar que los malos, que los ciberdelincuentes accedan a los entornos y roben o hagan daño en bueno, los entornos corporativos. Hay 5 preguntas que son muy importantes y que nos gustaría responder. Para saber cómo son de efectivos los controles de seguridad frente a un adversario hábil. O sea, hay que saber, bueno, pues qué es un pentest, cuándo comenzó el pentesting, quién realiza estas evaluaciones, por qué cada organización, todas las organizaciones pueden beneficiarse del pentesting y cómo empezar con este programa de pentest. En primer lugar, comencemos con la definición de un
pentest. O sea, un test de penetración es la realización de una evaluación de seguridad de una determinada infraestructura intentando explotar de forma segura las vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades pueden estar presentes en sistemas operativos, servicios, aplicaciones, malas configuraciones o en el comportamiento de los usuarios. Los test de penetración son también eficaces para validar la eficacia de los sistemas defensivos, así como el seguimiento de los usuarios de las políticas internas de seguridad. Un test de penetración se ejecuta generalmente empleando técnicas manuales o automatizadas para comprometer los sistemas y dispositivos nombrados anteriormente. Una vez que estas vulnerabilidades han sido explotadas, el tester intentará utilizar el sistema comprometido para moverse lateralmente y obtener mayores privilegios que le permitan explotar sistemas o aplicaciones más valiosas. Como ejemplo, realizar un pentest en nuestra casa consistiría en validar cómo entraría un ladrón en ella haciéndolo nosotros. En lugar de mirar las puertas y las ventanas, los pentesters lo que hacen es comprobar los servidores, aplicaciones, redes, dispositivos móviles, etcétera, para encontrar sus puntos débiles y poder acceder. La información relativa a las vulnerabilidades de seguridad explotadas se presenta generalmente ante los responsables de tecnología para ayudarlos a priorizar los esfuerzos de remediación a corto plazo y mejorar la estrategia a medio. Y bueno, el propósito general de los test de penetración es medir el riesgo ante un ataque y evaluar las consecuencias relacionadas. Hay veces que los test de penetración se confunden o se mezclan con otros conceptos. Un test de penetración no es un escaneo de vulnerabilidades y tampoco es red teaming. O sea, el escaneo de vulnerabilidades vendría antes del pentest y el red teaming podría ser un ejercicio complementario al pentesting, pero no es lo mismo. El pentesting lo que utiliza es una combinación de técnicas manuales y automatizadas para testear las defensas de las organizaciones de forma activa. El escaneo de vulnerabilidades lo que hace es de forma remota validar que las configuraciones de los sistemas están adecuadas o no tienen vulnerabilidades potenciales. Y el red teaming lo que hace, más que validar las defensas o los sistemas de defensa de las organizaciones, el red teaming utiliza todas las técnicas y tácticas posibles para acceder a las empresas de cualquier forma. Testearía más incluso los propios defensores que las defensas que ellos tienen establecidas. ¿Cuál es la historia de todo esto? ¿Cómo apareció el pentesting y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años? Pues esto ya tiene una historia larga. O sea, de toda la carrera, apareció durante la carrera espacial en Estados Unidos. Ahí apareció el primer Tiger Team que se creó para probar todas las posibles fuentes de fallo en los subsistemas de los cohetes espaciales. Entonces ahí ya había un equipo dedicado que de forma activa intentaba romper los subsistemas de los cohetes espaciales para prepararse ante cualquier fallo que pudiese surgir después del lanzamiento y que fuese fatal para las tripulaciones. Luego en el 86, 20 años después, se publicó la primera ley de fraude y abuso de computadoras, que bueno, dejó un poquito preocupados a los hackers éticos porque tenía una redacción ambigua sobre qué es la piratería sin autorización. Entonces no lo dejaba muy claro y era un poco complicado el saber si los hackers éticos que estaban realizando test de penetración o otro tipo de ejercicios realmente estaban incumpliendo la ley o no. Entonces, bueno, eso como que paró un poquito la evolución del pentest. Y hubo que esperar hasta 2001 que aparecieron las primeras herramientas comerciales. Hubo herramientas de pentesting que se desarrollan aún más y que comienzan a estar disponibles comercialmente. Entonces, en ese momento fue cuando se crearon algunas herramientas, como por ejemplo Core Impact. En 2009 apareció el primer estándar de ejecución de pruebas de pentesting que proporcionaba a los pentesters una serie de reglas y pautas que ayudaban a las empresas a saber qué esperar y cómo evaluar este tipo de pruebas. Y hoy es un negocio que mueve más de 6.000 millones de dólares al año. O sea, la ejecución del pentest a demanda es uno de los métodos estándar para evaluar de forma proactiva un entorno de IT en busca de maneras de acceder a la información, y es un procedimiento o un programa que muchas empresas ya tienen establecido. Cuando hablamos de ciberseguridad, la ignorancia no es inofensiva, o sea, puede ser peligrosa y costosa. Y a través de un test de penetración podemos ganar visibilidad y obtener información para prevenir un gran desastre.
Los test de penetración proporcionan la capacidad de identificar vulnerabilidades antes de que ocurra el ataque, ofreciendo la posibilidad de arreglar las debilidades y mejorar la seguridad. Un programa de gestión de vulnerabilidades está dirigido a reducir el riesgo y aumentar de forma progresiva el nivel de seguridad de los entornos de IT, creando procesos robustos para identificar, clasificar, remediar y mitigar las debilidades. Nosotros cada año desde la empresa realizamos una encuesta entre nuestros clientes a propósito de los programas de pentest y de los procesos de pentesting, y nos salió que respondieron el 74% que su principal razón para añadir el pentesting fue para mejorar su programa de gestión de vulnerabilidades. Los test de penetración realmente ayudan a las empresas a cumplir con los requerimientos de regulaciones como PCI, SOX, BCRA, GDPR en Europa, que obligan a ejecutarlos también de forma remota. Y los informes generados tras el test permiten la generación de evidencia de que se cumplió con el requerimiento y evitar con ello cuantiosas multas. Luego, el tercer gran beneficio es el poder evitar brechas de seguridad. Una brecha de seguridad en términos financieros puede costar varios millones de euros o dólares, y en términos operativos puede afectar de forma dramática la productividad e incluso parar la empresa. También la reputación de una compañía se ve afectada por una brecha de seguridad, lo que hace mucho más difícil captar nuevos clientes y también mantenerlos existentes. Por lo tanto, los test de penetración ayudan a reducir este riesgo, identificando las debilidades antes de que los malos o los ciberdelincuentes las aprovechen. Por lo tanto, es un test de penetración, es un programa que realmente es útil y beneficia a la empresa con respecto al coste que tiene. Solamente con evitar una brecha de seguridad ya está más que rentabilizado el programa. El contrato. ¿Cómo se define el alcance de un pentest? El alcance de un test de penetración ha de incluir lo que se va a evaluar, quién estará involucrado y quién necesita saber que el test se va a ejecutar. Uno de los grandes errores es pensar que un test de penetración cubre toda la infraestructura de una empresa. Esto hace que algunas empresas no los ejecuten pensando que serán carísimos, que afectarán a la operativa y que serán proyectos infinitos. Lo más común, sin embargo, es definir un alcance mucho más limitado. De hecho, un alcance demasiado grande solo permitirá que los pentesters rasquen únicamente la superficie de múltiples vulnerabilidades en lugar de obtener información relevante a partir de un análisis más profundo en un alcance menor y con objetivos claramente definidos. Las preguntas que hay que hacerse para definir estos objetivos son varias. Empieza por qué información esperas obtener del test de penetración. ¿Quieres saber qué es lo que puede hacer un atacante externo? ¿Quieres saber si un empleado puede obtener de forma alguna un superusuario? Evaluar tus preocupaciones principales puede ayudar a establecer los cimientos de un proyecto bien definido. Y una vez resueltas estas cuestiones, se puede definir el tipo de acceso proporcionado al pentester o los sistemas objetivo, los sistemas diana. Otra segunda pata al definir el alcance de un pentest es definir los límites. Es decir, ¿dónde están los límites que no puede sobrepasar el tester? Hay múltiples razones por las que se pueden establecer límites. Por ejemplo, áreas de negocio que no se pueden tocar por razones operativas o que son de baja prioridad. Y en muchos casos, las empresas lanzan escáneres de vulnerabilidad para saber cuáles son las áreas libres de vulnerabilidades y cuáles necesitan una investigación más profunda. Y a partir de ahí, bueno, se establecen los límites de hasta dónde se puede testear o evaluar y qué es lo que no se puede tocar dentro de la empresa. Y lo tercero que hay que definir es el tipo de test. O sea, una vez definidos los activos que se quieren evaluar, es más sencillo elegir el tipo de test a realizar. Los más comunes son una evaluación de seguridad de red, una evaluación de la seguridad de aplicaciones e ingeniería, un test de ingeniería social. La seguridad de red lo que hace es descubrir o sacar a la luz vulnerabilidades en las redes, así como en los dispositivos asociados, pues routers, switches, servidores o PCs. La seguridad de aplicaciones web. En la seguridad de aplicaciones web, el test se centra en analizar la seguridad general y evaluar los riesgos potenciales de las aplicaciones web, incluyendo errores de código, sistemas de autenticación rotos, inyección de SQL o de comandos, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones externas o incluso internas que son accesibles para los empleados.
Y el tercer tipo de prueba o el tercer vector de ataque sería ingeniería social, cuyos test consisten en evaluar el riesgo asociado a los empleados, desplegando simulaciones de phishing para descubrir empleados susceptibles y también evaluar herramientas defensivas como por ejemplo los filtros anti-spam. Entonces, bueno, con estas tres patas del pentest, ahora también hay pentest de cloud, pero bueno, sería un subconjunto de la parte de seguridad de red o de aplicaciones web en el caso de las aplicaciones serverless, pero con esto ya estaríamos cubriendo, con estos tres tipos de pruebas, estaríamos cubriendo buena parte de lo que es la infraestructura de negocio de una empresa. Un test de penetración exitoso es un proyecto con múltiples fases bien analizadas y ejecutadas. Y aunque el alcance varía a menudo, los pasos a seguir son siempre los mismos y suelen ser o son estos 6. El primero de todos es la fase de planificación y preparación. Durante esta fase se define exactamente qué se va a evaluar y los objetivos del test. Se analizan los requisitos y se definen explícitamente los parámetros del proceso. Y esto es para que asegure el cumplimiento de las necesidades del cliente. La segunda etapa es la fase de reconocimiento. Durante esta etapa se intenta obtener toda la información posible de las máquinas objetivos sin explotarlas. Esta información se utilizará más adelante para obtener acceso al sistema o conseguir otros objetivos. El tipo de información necesaria depende del alcance del proyecto. Por ejemplo, un test de penetración externo requerirá obtener acceso inicial, o sea, poner el primer pie dentro de la empresa, mientras que en un pentest interno se buscará la forma de escalar privilegios y navegar lateralmente hasta obtener hasta llegar a las máquinas críticas de la empresa. Adicionalmente, el enfoque y las técnicas empleadas varían en función del vector de ataque, si es red, si es web o si es cliente. Pero en la mayoría de los casos se incluye el uso de herramientas automatizadas que permiten escanear los activos en busca de vulnerabilidades conocidas que serán investigadas en profundidad en las etapas siguientes. La tercera fase sería la fase de ataque y explotación. Con el objetivo de determinar el riesgo, el pentester lo que hará será intentar explotar las vulnerabilidades descubiertas durante la fase de reconocimiento o las que ha obtenido de un escáner de vulnerabilidades. Algunas veces no es posible explotar con éxito una vulnerabilidad aparentemente crítica. Por otro lado, una vulnerabilidad aparentemente menos severa puede convertirse en un paso crucial en la cadena de ataque que permita lanzar otros exploits en otros recursos internos. Y de esta forma, enlazando diferentes exploits a través de la cadena, puede permitir el acceso a información sensible o proporcionar la capacidad de provocar una disrupción en sistemas críticos. Esto es algo que simplemente con un scan de vulnerabilidades no se podría obtener porque no tienes esa capacidad de enlazar diferentes vulnerabilidades, de aplicarlas juntas y de llegar a un objetivo concreto. Un test de penetración, a su vez, tampoco no evalúa únicamente activos digitales. La organización de campañas de ingeniería social a través de phishing puede ser eficaz pues, para medir el impacto del comportamiento de los usuarios y también su cumplimiento de los controles y políticas de seguridad definidas. Una vez que la etapa de explotación finaliza, los resultados tienen que ser analizados y las conclusiones deben ser presentadas en un informe. Este informe debe proporcionar una visión de conjunto del test de penetración, seguido de un análisis de las vulnerabilidades de alto riesgo. Y este análisis determinará también la priorización a la hora de resolver estas vulnerabilidades. Otros contenidos importantes que siempre debe tener un reporte de un pentest, pues es el resumen de los escenarios ejecutados con éxito, un listado de toda la información recuperada, el listado y descripción de las vulnerabilidades, descripción detallada de los procedimientos y sugerencias de remediación e información de resolución. Con el reporte, al presentarlo hay que ser completamente transparente. Al final no se puede esconder a los departamentos qué es lo que has ejecutado, cómo lo has ejecutado, qué información has obtenido, qué recursos has comprometido y dónde has podido acceder. O sea, ellos tienen que
tener todo el conocimiento de qué es lo que se ha hecho y cómo. Y el pentester tiene que ser capaz de mostrar evidencia de todo lo que ha hecho. Y para esto sirven, bueno, pues los reportes, los informes de actividad, los informes de vulnerabilidades, todos los informes de trabajo de lo que se ha hecho, y es una parte muy, muy importante de la etapa bueno, del proyecto de pentesting. La limpieza es también muy importante porque hay que dejar los sistemas como estaban como estaban antes del test. La lista exhaustiva de acciones ejecutadas durante el test de penetración no solo sirve para la generación del reporte final, sino que también beneficia el proceso de limpieza de las trazas dejadas durante el test, ya que al final del test todos los activos comprometidos deben dejarse en el estado inicial para no impactar a las operaciones habituales de la empresa. O sea, hay que asegurarse de que no dejamos ninguna puerta trasera abierta, de que no dejamos ningún agente funcionando o ningún payload por ahí cargado en ninguna máquina que alguien pueda utilizar en el futuro para conectarse a ella. Que no dejemos puertas abiertas, que no dejemos rastro de lo que hemos hecho, que no dejemos usuarios creados que creamos durante el test. Hay que estar seguro de todo lo que hacemos para poder hacer rollback de todo y volver a la situación inicial. O sea, sin esto, sin considerar esta etapa, no se puede considerar que el pentest haya sido un éxito, porque podemos provocar un perjuicio a la empresa con lo que estamos haciendo. Y el último paso, una vez finalizada la limpieza, es el momento de resolver los problemas y mitigar los riesgos detectados durante el test en función de su prioridad. Esto puede incluir la aplicación de parches, el establecimiento de controles compensatorios para proteger debilidades que no pueden ser fácilmente parcheadas, o incluso puede generar la inversión en nuevas soluciones que permitan mejorar la seguridad y la eficiencia. Es también una buena práctica validar las vulnerabilidades remediadas repitiendo el test anterior para asegurar que fueron correctamente mitigadas. Por ejemplo, esto es algo que Core Impact permite. Tú ejecutas un test completo, el equipo de defensa o el equipo de IT genera todas las acciones de remediación y se puede ejecutar otra vez el mismo test que descubrió una serie de vulnerabilidades para ver si realmente fueron corregidas o no. ¿Cómo podemos incorporar el pentest en la estrategia de seguridad? Ya parece un proceso complicado, pero bueno, hay que ir poco a poco. O sea, las empresas no necesitan pasar de 0 a 100 en 3 segundos y comenzar con un programa de pentest completamente desarrollado. Por el contrario, se puede empezar con un alcance muy limitado, incorporando un test de penetración básico mediante un software específico o bien contratando servicios de pentesting externos. Y una vez que el proceso comienza, el programa puede y debe evolucionar en el futuro para incorporar un alcance mayor o ir mejorando el alcance o ampliando el alcance al resto de la infraestructura crítica de la empresa. Es muy importante mantener el hábito. O sea, lo más difícil a la hora de establecer un programa de pentesting es comenzar. Y una vez que se empieza en el programa hay que seguir. O sea, hay que pensar en los test de penetración como en las revisiones médicas anuales o en el mantenimiento del coche. Es como que al principio parece que no es importante dejar pasar una, pero con el tiempo los problemas se van acumulando y pueden provocar daños mayores. Seguramente si un año no haces la revisión del coche no pasa nada. Si estás 5 años sin hacerla, los problemas que le pueden encontrar al coche sean gordos. O lo mismo si dejas de ir al médico durante mucho tiempo, en el momento que te miren, te encuentran algo seguro. Entonces, bueno, tras esta analogía, lo que vemos es que evaluar de forma eficiente la seguridad de los controles establecidos es vital para estar seguro de cómo reaccionar cuando un atacante se acerque a tu organización. O sea, no es lo mismo el defenderte si te has defendido antes, aunque sean de simulaciones, que esto te pille de nuevas. Entonces, el que te pille que te encontrarte a un atacante real es de primeras, es muy difícil reaccionar. Si has hecho ejercicios de este tipo, ejercicios de pentesting, ejercicios de red teaming y tus equipos de defensa están entrenados
frente a este tipo de ataques, será mucho más fácil para ellos el defenderse bueno, pues el mitigar el ataque el rechazar el repeler ese ataque. Por lo tanto, ejecutar test de penetración de forma regular favorece a que la seguridad mejore a lo largo del tiempo y se mantenga fuerte. Esto, bueno, pues cuanto más entrenes, al final más fuerte te haces y más preparado estás ante la adversidad. ¿Cómo podemos ayudar en todo esto, en todo este proceso, en todo el establecimiento de este programa desde Help Systems? Pues Core Impact es una potente plataforma de pen testing diseñada para permitir que los equipos de seguridad realicen test avanzados con facilidad. Sus funcionalidades de automatización y sus exploits certificados lo que permiten es testear un entorno de forma segura con las mismas técnicas que utilizan los adversarios de hoy en día. Es un producto que proporciona visibilidad sobre la eficacia de las defensas establecidas y revela los riesgos existentes en el entorno. Esto permite evaluar la capacidad de las organizaciones para detectar, prevenir y responder a las amenazas del mundo real contra la infraestructura, aplicaciones y, por último, empleados. Entonces, a diferencia de un enfoque puramente reactivo esperando el ataque, lo que consume muchos recursos, cazando, persiguiendo amenazas y limpiando ataques, nuestras soluciones proporcionan herramientas a los equipos de IT para ser proactivos en la lucha frente a los ciberataques, evitando de esta manera costosas y perjudiciales brechas de seguridad. La suite de protección de infraestructura de Help Systems mantiene las defensas activas y en evolución constante, manteniendo a los equipos en forma frente al siempre cambiante entorno, haciendo que sea más difícil para los cibercriminales culminar el ataque con éxito. Al final lo que ellos están buscando es acceder fácilmente, obtener lo que necesitan y salir. Si esto es difícil, es menos rentable, y a no ser que el botín sea enorme o que la presa sea gigantesca, abandonan el objetivo. Ellos lo que están buscando es entrar fácil, que no les pillen, salir con la información o dejar el ransomware que encripte ciertos ficheros y conseguir la recompensa de manera fácil. Si desde la empresa, desde nuestra infraestructura, se lo ponemos difícil y reducimos todo lo que podamos su superficie de ataque y estamos preparados además para cuando puedan entrar detectarlos fácil, seguramente desistan de su intento de atacarnos. Luego lo siguiente que tenemos es una encuesta muy rápida en la que nos gustaría saber si quieren conocer más sobre Core Impact y las soluciones de protección de infraestructura de Help Systems. Las opciones que tiene es si quiere una presentación del producto. Con esto se pondría en contacto un técnico responsable de preventa de la solución para explicarles un poquito más qué es lo que tenemos en el portfolio. La segunda sería pues el recibir más información por correo electrónico y la tercera opción pues sería el no recibir más información de momento. Entonces, bueno, la dejo abierta durante un minutito y luego seguimos. Entre medias, si tenéis alguna pregunta y las queréis ir escribiendo ya en la parte de preguntas, ya estamos llegando prácticamente al final y podremos irlas contestando. Vale, bueno, pues parece que ya todo el mundo que iba a votar votó. Muchas gracias por la participación. Y nada, estamos llegando al final. O sea, en breve recibirán la grabación de este webinar y recibirán los siguientes contenidos de interés. Ya tenemos un post que hicimos hace poquito sobre las 6 fases del pentesting, en las que se explica más a fondo todo lo que hemos estado viendo en este webinar. La encuesta de la que os hablaba anteriormente con el estudio sobre pentesting de 2021. El vídeo de cómo el pentesting ayuda realmente a mitigar los riesgos de
ciberseguridad y el datasheet del producto que ofrecemos de Core Impact. Y si necesitáis cualquier información a medida o cualquier sugerencia, basta con escribir a contacto@healthsystems.com y ahí contestaremos lo más rápido posible con lo que necesitéis. Pues bueno, pasamos a las preguntas. Vale. Tengo aquí la primera. ¿Qué me recomendáis para empezar con el programa de pentesting? Vale, pues yo para empezar, ¿qué es lo primero que haría? O sea, si es empezar de cero del todo, yo lo primero que haría sería tener un scan de vulnerabilidades. Creo que es el caso de uso más básico, es el validar las vulnerabilidades. O sea, descubrir las vulnerabilidades se puede hacer tanto con Core Impact como con un escáner de vulnerabilidades externo. Core Impact tiene integraciones con varios. Bueno, de los nuestros nos integramos con los dos, tanto con Digital Defense como Beyond Security, también con los grandes del mercado como Tenable, Nessus, Qualys, Nmap. Bueno, esto ya lo tendríamos, sería integrar los resultados de esos scans, e Impact automáticamente podría lanzar exploits y validar si esas vulnerabilidades realmente son explotables por un ciberdelincuente. Otra opción es, bueno, con Core Impact partir de la base de que el atacante ya entró y entrar con un agente con bajos privilegios y ver hasta dónde se puede llegar a través de la red, a lo largo y ancho de la red. Y la tercera opción, que sería bastante sencilla, sería empezar con una campaña de phishing. O sea, el testear a los empleados, el ver cómo reaccionan ante una campaña de phishing bien ejecutada, ver si, bueno, pues si necesitan más entrenamiento, si están bien concienciados del peligro que supone no el hacer clic en cualquier cosa. Y bueno, pues con este tipo de test sería como un inicio en todo este programa de pentesting. Vale, ¿hay aplicaciones o algo normalizado para testear puertos, aplicaciones web o páginas ASP? Bueno, Core Impact permite el hacer todo este tipo de test. O sea, hay una cosa dentro del producto que se llama el Rapid Pen Test, que lo que hace es ir a través de las 6 fases del pen testing. O sea, él lo que empieza con la fase de reconocimiento, y ahí es donde se verifican puertos, se verifican servicios, se verifican todas las aplicaciones de red conocidas y se intentan explotar en remoto. También hay otra parte, otro vector de ataque dentro del producto, que lo que sirve es para testear aplicaciones web, en las cuales también se incluirían las páginas ASP. O sea, hay exploits específicos para .NET y para validación de aplicaciones web, y lo que hablamos antes en la presentación, pues el validar que no haya problemas de código, problemas de inyección SQL, problemas de inyección de comandos. Entonces, bueno, ya la herramienta por defecto te da el acceso al toolkit que se necesita para poder ejecutar estos diferentes tests. Entonces, vale. Siguiente pregunta, ¿se podrá acceder a la grabación del webinar? Sí, es algo que os enviaremos bueno, en algún momento después del webinar. Os pasaremos la URL donde podéis descargar el vídeo y podéis acceder a todo lo que hemos estado hablando durante esta tarde o mañana por allí, por Sudamérica. Vale, ¿con qué frecuencia recomendáis la ejecución de un test de penetración? Bueno, o sea, al final esto cuanto más a menudo se haga, más entrenados estarán los equipos. Yo recomendaría el que si es con una herramienta de terceros, contratando servicios de terceros, seguramente es algo que es caro, entonces ejecutarlo muy a menudo
y seguramente sea algo que se pueda ejecutar cada 3 o 6 meses. Si tenéis una herramienta interna que permita el gestionar los test de penetración o ejecutar test de penetración desde dentro de la compañía, yo recomendaría ejecutar ciertas partes, sobre todo las muy automáticas, se pueden ejecutar incluso todas las semanas y a lo mejor una vez al mes el hacer un test manual sobre lo que se ha descubierto durante esa validación de vulnerabilidades e intentar profundizar un poquito más. Y creo que es la última pregunta que tenemos para hoy. Es de momento, si tenéis alguna más, escribidla, tenemos un poquito más de tiempo. ¿Qué tipos de reportes recomendáis al final de un pentesting? Hay varios. Depende de a quién se los estemos enviando. Por un lado, está el reporte ejecutivo para los que realmente toman las decisiones, el responsable de IT, el responsable de seguridad. Lo que querrán será un resumen de qué es lo que se ha encontrado, cuáles son las vulnerabilidades específicas, cuáles son las actividades que se han realizado y cuál es el resultado, o sea, cuál es la información que se ha obtenido. Eso sería el reporte ejecutivo. Y por otro lado, es importante y cada vez está más, es algo que es más estándar, es el reporte de técnicas y tácticas de Mitre, que es sobre todo útil para el equipo, para el Blue Team, para el equipo defensivo. O sea, normalmente, o Impact o muchas herramientas o lo que hacen los ciberdelincuentes son comportamientos que están mapeados a diferentes técnicas y tácticas y que están asociadas pues, con las diferentes fases o con las diferentes acciones que puede ejecutar un malware. Por ejemplo, pues, acceso inicial o el ejecutar un shell o ejecutar comandos PowerShell o el intentar hacer un ataque de fuerza bruta contra unas credenciales o el moverse lateralmente o ejecutar exploits remotos. Entonces, bueno, estos son para el Blue Team es muy interesante o es bastante importante el saber cuáles son las tácticas y técnicas que se han visto comprometidas y ellos evaluar cuáles son los controles de seguridad que necesitan implementar para, para solventar esos problemas. Entonces yo creo que estos dos reportes, tanto el uno como el otro, en función de cuál es la audiencia, son muy importantes para a la hora, una vez terminado el pentest. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por hoy. Pues nada, muchas gracias por participar. Espero bueno, que esta charla que haya sido útil, que les haya gustado, que les haya hecho entrar un poco en el mundo del pentesting y que les haya ayudado a entender qué significa, qué es lo que aporta, cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Y nada, cualquier pregunta, duda o sugerencia, pónganse en contacto con nosotros y les responderemos lo antes posible. Muchas gracias por participar y nos vemos en la siguiente. Un saludo.